Hola a todos, aquí es Scott. ¡Pobreza! No, gracias. Tengo mi forma favorita de gastar un gran aquí y tiene todos mis juegos de consola favoritos disponibles. Hay tantos grandes juegos de consola para jugar aquí. ¿Puedo jugar Sonic? ¿Listos? Les mostraré algo aterrador. Ya mojé mis pantalones. La idea de tener un solo producto que puede hacer realmente lo que quieras, reproducir películas, música, conectarse, hacer llamadas, enviar mensajes de texto y jugar videojuegos es algo de lo que solo los sueños están hechos. No necesito un reproductor de DVD, iPad o médico porque el teléfono inteligente lo hace todo. Sí, iPhone, Android, Windows Phone. Los teléfonos inteligentes eran geniales en el pasado, sobre todo cuando eran más un lujo que una necesidad. Si esto tiene una cámara de 12 megapíxeles, ¿a quién le importa? Es obvio que damos todo esto por sentado ahora, pero en aquel entonces la idea de tener algo tan pequeño solo para ver películas fue alucinante. Recuerdo haber visto los primeros comerciales de iPhone y yo pensé, esto se ve absolutamente increíble a partir de $500. Eso es graciosísimo. No gracias, no necesito tocar Fandango. Sin embargo, estas cosas comenzaron a ser mucho más asequibles con el paso del tiempo. Personalmente siempre preferí un iPod Touch, el iPhone clásico sin el teléfono. Es decir, el iPhone para un niño de secundaria. Esta cosa fue increíble, podría reproducir todas esas películas, programas y canciones y descargar todas esas aplicaciones y juegos. Pero con los teléfonos inteligentes bajando en costo, finalmente pude obtener un iPhone 4 en 2012. Luego la magia de este dispositivo súper delgado y pequeño todo en uno se desvaneció para entonces. Sin embargo, a medida que nuevos modelos seguían saliendo cada año, el iPhone y otros teléfonos inteligentes cada vez tenían más potencial cuando se trataba de aplicaciones gráficamente intensivas. Podrías ejecutar cosas que originalmente eran inauditas para ser jugadas en una cosa tan pequeña. Debido a eso, los desarrolladores pudieron trasladar algunos de sus juegos de consola caseras en los teléfonos inteligentes, y así es como parte de la magia de la naturaleza todo en uno del iPhone inicialmente volvió a interesarme. ¿Puedo jugar Grand Theft Auto 3 en mi teléfono en el autobús escolar? ¡Eso es increíble! Juegos de consola en dispositivos móviles es un tema con el que tengo mucha experiencia. En mis días de escuela secundaria estaba muy interesado en tener todo lo posible en mi iPhone en todo momento. No siento ser cuando me aburro, tengo todos mis juegos de consola favoritos disponibles en esto y la tercera temporada de 2 en el aire, estoy listo. La idea de tener todos estos juegos originalmente de consolas caseras en mi teléfono en todo momento sin accesorios adicionales ni nada necesario y solo poder sacar mi teléfono y jugar GTA San Andreas cuando quisiera, eso fue increíble. Pero no funcionó tan bien como yo quería. Mis años de escuela secundaria fueron desde el lanzamiento de Wii U en 2012 a Star Fox Zero lanzado en 2016. El resto fue borroso. Pero sé que desde el principio una buena cantidad de niños tenían teléfonos inteligentes. Al final, digo, todos tenían uno, no querías que te llamaran un perdedor. Por eso, durante mis años de secundaria, personalmente, los maestros simplemente se dieron por vencidos con la regulación del uso del teléfono. Quiero decir, por supuesto que no puedes usarlo durante un examen o durante una lección, pero cuando el profesor está sentado en su escritorio durante la sala de estudio, oh sí viejo, Breakout Puzzle Beats. Nunca fue un gran jugador móvil, pero debido a que la escuela secundaria es inútil y tener tanto tiempo de inactividad durante las clases y la sala de estudio específicamente, estos fueron los años en los que más jugué juegos móviles, y noté que los más populares siempre fueron realmente simples. Cosas como Flappy Bird, Trivia Crack, estos juegos tontos, Geometry Dash, Jetpack Joyride, Software Surfers, Flappy Golf, el mejor. Quiero decir, todos jugaban juegos en su teléfono inteligente, entonces obviamente el mercado móvil era algo que todos los grandes desarrolladores de juegos vieron en 2011 y dijeron, bueno, sabemos qué haremos esta noche. Todas estas empresas optaron como si el futuro de los juegos fuera estar en los móviles. Las consolas están muriendo, aquí era donde estaba el dinero. Quiero decir, para ser honesto, en aquel entonces no los culparía por pensar eso. Un iPhone 4S podría ejecutar Infinity Blade 2, ese sigue siendo un juego bastante decente hoy en día y fue hecho por Epic Games básicamente solo para mostrar cuán poderoso podría ser el iPhone para jugar. Estas cosas podrían ejecutar juegos bastante intensos y básicamente todos en el planeta tenían uno, así que sí, en ese entonces tenía sentido que algunos de ellos pensaran en cambiar su enfoque a los móviles. ¿Por qué hacer un nuevo Mega Man para consolas cuando puedes hacer lo que sea que fue esto? Con el paso del tiempo, sin embargo, cuantos más de estos desarrolladores de consolas hicieron juegos para teléfonos, era evidente que realmente no sabían por qué la gente juega juegos móviles. Simplemente hicieron versiones simplificadas de sus franquicias, son solo versiones móviles de juegos de consola. Simplemente pensaron, bueno, tenemos esta API bien conocida, ponemos esto en una plataforma con una base de cientos de millones de usuarios y aquí vamos, ganamos. Es bastante obvio que el App Store no es tan simple como pensaban que era. Es un ecosistema ridículamente complicado. Solo porque todo el mundo tiene un teléfono inteligente no significa que tu juego le irá tan bien como lo haría en consolas a veces. Desarrolladores recién llegados que realmente solo hicieron juegos para teléfonos terminaron eclipsando a los grandes como EA y Capcom. Estos chicos desarrollaron juegos sencillos e intuitivos hechos para controles de pantalla táctil, mientras EA solo nos dio Dead Space para iPhone. Por supuesto, ahora muchos desarrolladores de renombre ya entendieron el espacio móvil, por eso ya no tenemos una versión móvil de Rayman 2, tenemos Rayman Jungle Run. Estas conversiones de juegos de consola realmente no se mezclaban con el mercado móvil y se han extinguido considerablemente a lo largo de los años. Como dije, solía tener la estúpida idea de jugar estos juegos en mi bloque maravilla.
Por lo tanto, generalmente descargaría cualquier juego de consola casera grande de iPhone que pudiera encontrar, y normalmente si estuviera en oferta. Sin embargo, después de mirar a través de mis aplicaciones compradas anteriormente, la mayoría de sus juegos se perdieron con el tiempo. Han sido eliminados del App Store o ya no son compatibles con la versión actual de iOS. Esa es una buena señal. Solo algunas de las que ya no están disponibles que recordé. Dead Rising Mobile, esto apestó. Jaffa y la distancia de aparición de los zombies solo era basura. Esta fue una situación donde apenas pudieron hacer Dead Rising en el móvil, pero tal vez debieron haber esperado hasta que pudieron hacer Dead Rising en móvil. Burnout Crash, sí, este fue el juego de Burnout que salió donde la gente decía, eso no es Burnout. El modo Crash fue una de las partes más divertidas de estos juegos, solo tratar de crear el mayor choque que puedas. Burnout Crash es básicamente todo este modo, pero desde una perspectiva desde arriba y mucho más lento, lo que toma mucho, si no la mayor parte de la diversión del modo Crash. La versión móvil era bastante similar a los lanzamientos de consola en Xbox Live Arcade y PSN, y diría que esto funcionó bastante bien como un juego móvil, no lo convirtió en un gran juego, pero se sentía adecuado para móviles. Los Simpsons Arcade, no los Simpsons Arcade, los Simpsons Arcade. Esta fue una reinvención del juego original de Konami de 1991. Obviamente se basa en la idea de ese juego, pero no es lo mismo y se siente más como una estafa llamándolo los Simpsons Arcade. Ellos sabían lo que estaban haciendo y estoy seguro de que mucha gente lo descargó esperando jugar el juego de arcade original y dijeron, oh. Resident Evil 4 Platinum. Sé que fue muy duro con Dead Rising Mobile, pero para Resident Evil 4 en el iPhone en 2009... Digo, funciona tan bien como cabría esperar. Creo que Dead Rising fue mucho más mediocre. Esta no era una buena manera de jugar Resident Evil 4. Parecía más como Capcom diciendo, mira lo que podemos hacer, podemos poner Resident Evil 4 en tu teléfono, somos unos locos. Obviamente lo hicieron para ordeñar Resident Evil 4 por todo lo que vale. Lanzaron juegos de renombre como este en el iPhone para llamar la atención. No lo lanzaron porque pensaron que el juego funcionaría bien en el iPhone. Pero era bastante novedoso tener una versión móvil algo fiel de este juego y funcionó hasta cierto punto. También está Resident Evil Mercenaries vs, en mi opinión un juego más adecuado para juegos móviles rápidos. Battlefield Bad Company 2. Eso no fue tan horrible. Eso solo es el principio de toda la basura que ha sido borrada. Hay cosas como Mirror's Edge, que era un plataformero 2D, si eso no es Mirror's Edge. Driver, eso apestó. Guitar Hero, en realidad estuvo bastante bien. Lego Harry Potter, Doom, Wolfenstein, Sonic en Sega All Stars Racing. Uno pensaría que a estas alturas los juegos de consola que quedaron en la App Store serían de bastante buena calidad. Digo, deben de haberlos dejado por alguna razón. Pues yo me río de ustedes, acabo de comprar Devil May Cry 4 Refrain. Esto fue lanzado en 2011 y no tengo ni idea de por qué Resident Evil 4 y Dead Rising fueron eliminados, pero esto sigue vivo. DMC 4 Refrain es fundamentalmente una versión súper atenuada de DMC 4. Y primero déjame decir, Devil May Cry no era la primera serie que quería en el iPhone. Tenemos una palanca analógica falsa y una amplia gama de botones falsos. Comparándolo lado a lado con la versión de consola, cubre algo de las mismas cosas, pero en general es una alternativa mucho más lenta y torpe. La historia se cuenta solo a través de texto, los modelos tienen una resolución mucho menor. Esto se siente como una reliquia del pasado, un juego móvil de antaño que por alguna razón todavía está disponible para comprar. Todo eso de la palanca analógica y D-pad de pantalla táctil simplemente no funciona tan bien, pero varía de juego en juego. Hay algunos juegos que son simplemente horribles de jugar con una pantalla táctil, pero luego hay otros que funcionaron sorprendentemente bien, aunque todavía no son geniales. No recibes respuestas táctiles y tus dedos casi siempre tapan la pantalla, por lo que es difícil ver todo. Controlas a tu personaje con plástico, puedes acostumbrarte. Digo, es obvio que estos juegos fueron hechos con un esquema de control como este en mente. Para ser justos, los juegos de Sonic the Hedgehog con este diseño de control funcionaron bastante bien. La mayor parte del tiempo en los juegos 2D de Sonic solo mantienes presionado adelante y aprietas saltar. No es tan preciso o complicado como otros plataformeros. Además solo usas un botón, así que los controles de pantalla táctil, aunque no son ideales, funcionan lo suficientemente bien. Sonic 1, 2 y CD se lanzaron todos en dispositivos móviles, cortesía de Christian Whitehead, que trabajó en estas versiones y luego se actualizó para desarrollar Sonic Mania. Realmente hizo un gran trabajo con estos relanzamientos, haciéndolos de pantalla ancha, dándoles buena velocidad de FPS, nuevos personajes jugables. Sonic 2 presentó Hidden Palace Zone, un nivel que fue eliminado del juego original. Estas son las mejores formas de jugar estos juegos clásicos. Y 1 y 2 solo están disponibles en móvil. La remasterización de Sonic CD salió en consola, no sé qué es lo que pasa con 1 y 2. Sí, las mejores versiones de Sonic 1 y 2 merecen el mejor lugar para jugarlos. Un teléfono. Ahora, Sonic 1 y 2 fueron lanzados originalmente en móviles años antes de que se actualizaran a las versiones de Christian Whitehead. Sí, estos no eran geniales. Sonic Spinball estaba originalmente en el App Store, pero luego fue eliminado de la tienda. ¡Diablos! Pero afortunadamente los ports móviles de Sonic 4 permanecen. Los episodios 1 y 2 de Sonic 4 no son grandes juegos. Estos fueron lanzados junto con los lanzamientos de consola de los respectivos episodios, y raramente han actualizado completamente el modelo de Sonic en algún punto del episodio 1, y honestamente creo que por esto, Sonic 4 episodio 1 en móvil ahora se ve mejor que las versiones de consola. El lanzamiento original se veía perfectamente bien en términos de ser una versión móvil de Sonic 4. El modelo de Sonic era algo angular, pero ahora se ve bastante decente. No ayuda el hecho de que aún es... ya saben, Sonic 4. Pero si quieren jugar este juego, el lanzamiento de móvil es mejor de lo que recuerdo. Creo que los controles táctiles son mucho peores aquí que las reediciones de Christian Whitehead.
Pero bueno, es Sonic 4, no voy a volver a jugar esto, ¿a quién le importa? Gracias a Dios se puede jugar con los controles de inclinación. Todos se quejaron de eso en Sonic 4 en consolas, ¿se escucharon, chicos? Ahora Sega tiene esta nueva iniciativa en móvil llamada Sega Forever, donde hacen que sus juegos para móviles sean gratis, pero con anuncios que puedes eliminar pagando por el juego. Hicieron muchos de sus títulos clásicos parte de Sega Forever. Un montón de estos fueron lanzados hace un tiempo, muy parecido a Sonic 1, 2 y Spinball. Y obviamente todos están hechos de la misma forma, con los mismos botones y D-pad virtuales de Genesis. Ahora puedes jugarlos todos gratis con anuncios, que honestamente es genial, pero también hicieron algunos juegos más modernos y juegos hechos exclusivamente para móviles aparte de Sega Forever. Super Monkey Ball, este fue uno de los primeros juegos mostrados para el iPhone. Si recuerdan, el App Store no hizo su debut hasta 2008, y este fue uno de los principales juegos debutantes. Por $10, diablos. Recuerdo que este nunca se controló muy bien. Tenías que inclinar tu teléfono y nunca se sintió calibrado correctamente. Y el mono solo era un sprite 2D dentro de una bola. Ahora eso es ingenioso. Desde entonces esta versión ha sido eliminada, pero todavía tenemos disponible otro juego de Monkey Ball que es gratis y parte de Sega Forever. Super Monkey Ball Sakura Edition es más o menos solo una versión nueva y mejorada del juego móvil de Super Monkey Ball original. Mejores gráficos y mejores controles, pero aún requiere que inclines tu teléfono. ¿Por qué sienten la necesidad con cada juego de Monkey Ball al pedirme que incline mi teléfono? Entiendo por qué hay que inclinar el teléfono para jugar Monkey Ball, pero inclinar toda la pantalla solo hace que sea más difícil de ver lo que realmente sucede la mayor parte del tiempo y solo me da dolor de cabeza. Ojalá tuvieran la opción de usar una palanca analógica digital. Pero bueno, este juego de Monkey Ball me muestra anuncios después de cada nivel, así que eso cuenta para algo. ¡Viejo comunismo, sí! A veces estas conversiones móviles de juegos de consola pueden ser un poco diferentes del original. Sonic Forces en el App Store es una variación del juego móvil Sonic Dash, solo que ahora con un tema de Sonic Forces. Los juegos de Need for Speed son definitivamente un poco diferentes a sus versiones de consolas, pero bueno, los juegos de carreras funcionan en dispositivos móviles mucho mejor que muchos otros géneros. Injustice básicamente se siente como una versión móvil hecha desde cero del lanzamiento de consola. Básicamente se centraron en deslizar y tocar la pantalla para movimientos, y funciona mucho mejor que si solo echaran a Injustice en el iPhone. Ya saben, si solo degradaran los gráficos considerablemente, poner una palanca y botones digitales y ya. Street Fighter 4. Saben, Capcom ha tratado de poner muchos de sus juegos de pelea en móvil y muchos de ellos han sido eliminados con el tiempo. Colecciones de Street Fighter 2, Street Fighter 4, 4 Volt, Marvel contra Capcom 2. Había una aplicación llamada Capcom Arcade que incluía un montón de juegos de arcade de Capcom, la mayoría de los cuales eran solo Street Fighter 2. Pero aquí tenemos Street Fighter 4 Champion Edition, el único que aún está disponible en el App Store. ¡Diablos! Todo es de tan baja calidad. No soy un aficionado de Street Fighter, pero un juego de pelea como este no funciona muy bien sin botones o palancas reales. Algunos juegos funcionan bien con el diseño de control digital, y algunos son Street Fighter 4. Si a fuerza tenían que poner Street Fighter 4 en móvil, debieron seguir el ejemplo de Injustice y diseñar algo desde cero, no hacer una conversión directa de la versión de consola. Además, esta cosa no fue diseñada correctamente para iPhone X. ¿Qué intenta decirme? No puedo ver. Capcom tiene una historia terrible con los juegos de consola en dispositivos móviles, y mi primera experiencia con eso fue con el Mega Man 2 original. A esto le fue horrible en las críticas. Y sí, Mega Man no funciona muy bien con el D-pad digital. El juego tenía un modo de retrato con este marco arcade. Esto fue lindo y tonto. No hay lugar para tus pulgares para usar la palanca y los botones, está muy estrecho. En modo horizontal, fue tolerable para mí. Recuerdo no poder hacer el truco del pájaro, donde mantienes A y B después de seleccionar un robot maestro y las estrellas se convierten en pájaros. Cuando sostuve A y B en el juego móvil solo se congeló hasta que lo solté. Puedo ver de dónde provienen las malas reseñas. Pero llegué bastante lejos en esta versión en un viaje en auto. No fue genial, pero estuvo lo suficientemente bien. Capcom me eliminó este y no lo actualizó para que funcione con iPhones más nuevos. Que me parta un rayo antes de borrar esto de mi teléfono. Sin embargo, en 2017 lanzaron Mega Man del 1 al 6 para móvil. ¡Puedo jugarlos todos! Descargué el Mega Man 1 y ¡a la mierda! Esto es incluso peor que el Mega Man 2 original para móvil. Puedes ajustar la velocidad del juego, pero las 3 velocidades son terribles. La velocidad normal es muy parecida a lo rápido que era la original, pero la velocidad de FPS es horrible. Con las 2 velocidades más rápidas simplemente se sienten poco naturales, así no es como quiero jugar Mega Man. En lugar de averiguar cómo hacer una buena versión móvil de Mega Man 2, o simplemente aceptar que el móvil no se adapta bien al juego, hacen peores versiones de todos los juegos de NES. Tampoco entiendo todos los pequeños cambios que le hicieron al juego, porque ahora la barra de salud está en la esquina. Bueno, Mega Man X también está en el App Store y ¡ah, la mierda! No sé cuál es peor. ¿Por qué rehicieron todos los sprites? Esto parece un juego Flash en línea. Esto se siente como el Mega Man X para pobres. Realmente no sé por qué sintieron la necesidad de hacer que todo se sienta mucho más barato y patético. El lanzamiento original de Mega Man 2 para iPhone salió mucho antes que esta versión de Mega Man X. Al menos conservaron los gráficos originales. ¿Por qué hicieron este juego de la forma en que es? Siempre me dejará perplejo. Call of Duty World of War Zombies fue un gran juego en dispositivos móviles. En lugar de ser un juego completo de Call of Duty, solo era el modo Zombies donde tenías que sobrevivir el mayor tiempo posible. Jugué esto un par de veces en la sala de estudio, pero como cualquier juego de iPhone en 3D, esto destruyó la vida útil de mi batería. Se eliminó de la tienda y ahora tenemos Black Ops Zombies.
es bastante parecido. Los controles son bastante decentes, los shooters funcionan mucho mejor en dispositivos móviles de lo que esperaba, para ser honesto. Y probablemente ayudó que esto fue hecho específicamente para móviles y no solo fue un port directo de un juego de consola. Hablando de eso, Rockstar trajo un montón de sus juegos de la era de Play 2 a móviles. Grand Theft Auto 3, Vice City, San Andreas, incluso los más oscuros como Liberty City Stories, el juego de PSP que luego llegó a Play 2. Más Bully y Max Payne, seguro que jugamos juegos muy degradados de Play 3 y 360 y viejos juegos 2D también, pero juegos completos de la era de Play 2 en tu teléfono, donde quiera que vayas. Ese fue un pensamiento increíble para mí. Grand Theft Auto 3 se lanzó en el App Store en 2011. Y lo compré inmediatamente. Conseguí todos los GTA cuando se lanzaron en móviles y empezaba a jugarlos. Y después de unos 10 minutos los dejé. ¿Estas son buenas versiones de estos juegos? Todo está aquí y todos funcionan bien, pero simplemente no se sienten bien ni tan divertidos en el iPhone. Tal vez sea la falta de botones reales y ninguna respuesta táctil le quita mucha diversión y fluidez a los controles. No obtienes el mismo impacto chocando tu auto moviendo tus pulgares en una pantalla plástica como lo harías sosteniendo un botón real y moviendo una palanca analógica real. Y todo el diseño cambia cuando entras en un auto. Hay muchas cosas que puedes hacer en Grand Theft Auto y tener que fijarte tanto en dónde están ciertos botones cuando cambian con frecuencia. Tener todo esto amontonado en la pantalla, tener tus dedos tapando el 40% de todo. Es un poco demasiado. Me emocionaba mucho al ver estos juegos jugables en mi teléfono, pero no son tan divertidos de jugar aquí como en una consola, en mi opinión. Chinatown Wars precedió a todos estos juegos y fue el primer GTA en iPhone. Este fue un port del juego de 10 y PSP y sinceramente funcionó un poco mejor que los juegos en 3D. Al tener vista desde arriba y estar diseñado para dispositivos portátiles con algo de funcionalidad de pantalla táctil en mente, lo hizo un mejor juego móvil en mi opinión. Pero ¿saben lo que dije cuando salió el iPhone? ¿Dónde está BioShock? Esta fue una de las conversiones de teléfono más extrañas que existen para mí. En 2014, 2K anunció que puso BioShock en móviles. El juego completo. Digo, felicidades por hacer que BioShock funcione en dispositivos móviles, pero... ¿quién pidió esto? Necesito nombres. Este es el último juego que hubiera esperado en el iPhone. Un shooter en primera persona con énfasis en la historia. Me encantan estas cosas en mi iPod Touch. Pararon su soporte en 2017, lo que es lamentable. Este lanzamiento es una rareza realmente genial, pero puedo ver por qué ya no está. Por supuesto que hay cosas como todos los juegos de Telltale, Minecraft, Fortnite y muchos otros. De hecho, jugué mucho Ace Attorney en móvil, y cosas como Pokémon Shuffle funcionan mejor en dispositivos móviles que en el 3DS. También tenemos un montón de juegos de Final Fantasy a precios que ni siquiera sabía que eran posibles en el App Store. Pero el concepto de jugar juegos de consola en el móvil ha disminuido un poco en los últimos años, especialmente considerando que PSP, Vita y 3DS han comenzado a traer más y más experiencias de consola a los portátiles, y el Nintendo Switch mató por completo cualquier deseo por juegos de consola en el iPhone. Los juegos móviles hacen cosas específicas muy bien, son simples, adictivos y fáciles de sacar rápidamente. Por eso ahora si vemos una gran franquicia de juegos venir al móvil, por lo general tiene un diseño más inteligente para móvil. He tenido pesadillas con D-pads digitales, así que es bueno ver que no son tan comunes como solían ser. Pueden decir que con muchos de esos juegos, si no quieres un D-pad digital, ¿por qué no usar un control Bluetooth? La mayoría de esas apps tienen soporte. Eso es verdad, sin embargo, en mi opinión, gran parte del atractivo de algo como Grand Theft Auto Vice City en tu teléfono es el hecho de que puedes jugar esto donde quiera que vayas sin trucos. Mucho de ese atractivo desaparece cuando tienes que traer un control todo el tiempo. La mayor parte del tiempo es mejor dejar los juegos de consola en las consolas mismas, y aunque es genial ver que algunos de ellos se vuelvan portátiles, no siempre vale la pena la baja de calidad y los problemas de control. Por eso el Nintendo Switch es tan divertido, juegos portátiles de consola caseras sin problemas de control. Tal vez gráficos inferiores, pero bueno, como sea. Estas fueron geniales pequeñas rarezas por un tiempo, pero su tiempo ha pasado y ahora es más agradable ver juegos móviles diseñados específicamente para móvil. Pero gracias a Dios Carnival Games llegó a iPhone. Como dije, podrás comprar un control y configurar tu teléfono como si fuera una consola. Pero en ese punto, solo compra un Switch. Pero los teléfonos tienen un pro en comparación con el Switch. Tienen Atari Fit,